Todos pensaban que habían caído, que habían sido completamente derrotados. Cuando Ucrania se retiró en los frentes de Zaporilla y Pokrovsk, muchos pensaron que estas ciudades claves se perderían y que el camino a Kiev se abriría. Pero esto no fue una apuesta mortal. Fue la ejecución real de una de las tácticas maestras del arte de la guerra. Este sacrificio fue por una recompensa mucho mayor. Y así fue. En febrero de 2026, Ucrania infligió una derrota histórica al ejército ruso en Zaporizhia. Las líneas rusas fueron destrozadas y las tropas rusas experimentaron una retirada completa. Este sacrificio estratégico creó un avance en el frente interno por primera vez en 2 años y medio y desencadenó una victoria total en Zaporizhia. Sin embargo, solo unos meses antes, el 11 de noviembre, cuando las fuerzas ucranianas se retiraron de 5 asentamientos en la región de Zaporizhia debido a los intensificados ataques rusos, parecía una pesadilla. La zona de amortiguamiento que se extiende hasta Kiev se había expandido. La situación en el frente oriental era mucho más difícil. El ejército ruso estaba presionando fuertemente en la línea de Pokrovsk y Kupiansk para presentar a Putin con ganancias antes de fin de año. Porque esta era su última oportunidad para contarle a Putin una historia de victoria, y así fue. Para diciembre de 2025, Gerasimov declaró: "Hemos tomado Kupiansk", y Putin se jactó de estos supuestos éxitos en los frentes de Zaporizhia y Donetsk en numerosos discursos. Sin embargo, esto se convirtió en una pesadilla para Putin de manera muy repentina y severa. Este sacrificio estratégico creó la primera brecha en el frente interno en 2 años y medio y desencadenó una victoria total en Zaporizhia. Mientras el ejército ruso acumulaba fuerzas en el este en la euforia de la victoria, el golpe devastador vino del eje sur, que no habían anticipado, con una coordinación tecnológica impecable. Una operación de engaño y superioridad tecnológica, rara en la historia de la estrategia militar, tomó forma en la línea de Zaporizhia. El escalón de mando de Moscú había dirigido toda su atención y capacidad logística hacia los ejes de Kupiansk y Pokrovsk durante meses, mientras el Kremlin presentaba sus limitados avances en el frente oriental como monumentos a la victoria. Estaba atrayendo a sus propias fuerzas hacia una vulnerabilidad masiva en el sur. El mando militar ucraniano convirtió la arrogancia del enemigo en una oportunidad, aplastando las líneas enemigas a una velocidad sin precedentes hacia Zaporizhia, liderado por la 13ª Brigada de la Guardia Nacional, Kartia, y el 33º Regimiento de Asalto Separado. Los ríos Inhuets e Inhuets fueron cruzados como una inundación. 8 asentamientos estratégicos, incluidos Orestopil, Sosnivka y Verbove, fueron despejados de ocupantes rusos. Este avance estaba lejos de ser un asalto de infantería rutinario. Según United 24 Media, el ejército ucraniano ha tomado el control de un área mayor a 460 kilómetros cuadrados en el transcurso de un mes. Para poner este tamaño en perspectiva, es casi igual al área de Praga, una de las ciudades más hermosas de Europa. Los pocos kilómetros de escombros que el ejército ruso había ganado sacrificando a decenas de miles de soldados durante todo el invierno fueron borrados por este único y masivo movimiento ucraniano. Esta fue la ofensiva más fuerte en el frente interno en los últimos 2 años y medio. ¿Fue esta extraordinaria pérdida de territorio únicamente debido a la fuerza impulsora de Ucrania? La realidad era mucho más grave. Este avance rápido fue en realidad el resultado directo de que las tropas rusas abandonaran rápidamente sus trincheras y experimentaran una retirada masiva a lo largo del eje sur. Datos de United 24 Media e informes del campo prueban que, a medida que Ucrania recuperaba cientos de kilómetros de territorio, las líneas de defensa rusas se desmoronaron como un castillo de arena. Un gran ejército de campo ruso, el 36º Cuerpo de Ejército, bajo amenaza en el eje sur, se vio obligado a retirarse hacia el este en pánico para evitar ser rodeado por 2 poderosos grupos de combate ucranianos. A pesar del apresurado despliegue de artillería, poder aéreo y refuerzos terrestres por parte de Rusia en el frente sureste, la ofensiva ucraniana no pudo ser detenida durante semanas. Entonces, ¿cómo es que un ejército masivo que había estado diciendo "estamos atacando" durante meses, terminó abandonando sus trincheras de un solo golpe y experimentando una retirada tan caótica? Hay 2 respuestas a esta pregunta. La primera es el agotamiento y la segunda es la ceguera digital. Las principales razones de la retirada fueron la enorme escasez de personal del ejército ruso que había estado ocurriendo durante meses, el agotamiento de su personal y la parálisis logística. Según los análisis de frente del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW,
Rusia ya no podía reemplazar sus bajas mensuales con sus mecanismos existentes de generación de fuerzas. Mientras las unidades en el eje sur sufrían grandes pérdidas, no se podían traer nuevos soldados para reemplazarlas. Además, informes de Ukrinform y del Instituto para el Estudio de la Guerra ya habían demostrado que Rusia estaba experimentando un colapso a largo plazo en el frente, sufriendo más de 1.200 bajas por día, y que estas grandes pérdidas no podían sostenerse indefinidamente con el número actual de soldados. El verdadero golpe fatal que rompió la delgada cáscara de este ejército, que ya luchaba con una escasez de soldados y estaba logísticamente agotado, no vino de las armas en el suelo, sino del espacio. Un ejército comandado desde un país con una vasta extensión territorial fue dejado ciego y sordo por las fronteras digitales establecidas por una empresa civil. El verdadero artífice de este colapso repentino en las líneas del frente no fueron las armas, sino el algoritmo de lista blanca actual de SpaceX. Mientras las fuerzas ucranianas usaban activamente los terminales de Starlink, todos los dispositivos en las líneas rusas fueron desconectados por restricciones geográficas, es decir, tecnología de Hewaya. Comunicación entre infraestructura militar valorada en miles de millones de dólares, centros de mando, estaciones de control de vehículos aéreos no tripulados y batallones de infantería en el terreno. Fue sumido en la oscuridad digital con una actualización de software. Esta ruptura absoluta de la red de comunicaciones creó una ola instantánea de pánico entre las tropas rusas. Incapaces de recibir órdenes de sus comandantes, solicitar apoyo de artillería u obtener inteligencia de vehículos aéreos no tripulados, los batallones rusos quedaron indefensos frente a las unidades mecanizadas modernizadas de Ucrania. Las fuerzas ucranianas aprovecharon la interrupción del acceso a los terminales de Starlink en el lado ruso para establecer una superioridad digital local. En otras palabras, la ceguera digital provocada por Starlink rompió la frágil capa de un ejército que ya luchaba con la escasez de tropas y el agotamiento logístico, creando un efecto dominó mortal que obligó a los soldados exhaustos a abandonar sus posiciones al primer signo de crisis. Esta superioridad permitió a las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania operar en el campo de batalla como un director de orquesta. Los rusos recurrieron a soluciones desesperadas y arcaicas para llenar esta brecha tecnológica. Tras el endurecimiento de las restricciones de Starlink, comenzaron a probar el globo estratosférico Barraye-1 como un relevo de comunicación alternativo. Sin embargo, los vientos predominantes de oeste a este sobre Ucrania hicieron que esta plataforma primitiva regresara hacia Rusia, convirtiendo la operación en un completo fiasco. El hecho de que un aparato militar patrocinado por el Estado dependa de una red de satélites civiles y, cuando esa red se corta, dependa de globos a merced del viento, es un testimonio lamentable del colapso de la doctrina de Rusia ante la asimetría tecnológica. Durante este proceso, los defensores ucranianos cruzaron el río Haichur en la región de Zaporilla y tomaron el control de Dobropilia, Priluki y Orleno-Kostiantynivka. Cruzar el río rompió la columna vertebral de la arquitectura defensiva rusa en la región y demostró claramente que la guerra moderna se gana no solo con poder de fuego, sino también con superioridad de información. Las llamadas unidades de élite Storm de Rusia se están rindiendo en masa, ciegas, sordas y sin liderazgo. La grandiosamente proclamada fantasía de zona de amortiguamiento de Moscú se ha convertido en una pesadilla absoluta para la 18ª División, congelada en temperaturas bajo cero, con radios que no funcionan y sin idea de dónde disparar. Este desastre comenzó no con fuego de artillería, sino con un silencio invisible. Las fuerzas ucranianas lanzaron un contraataque local al este de Zaporilla, definido en la literatura militar como un efecto relámpago e intentado por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, esto no fue un choque ordinario. El resultado fue un desastre completo para Rusia, y la línea del frente fue desgarrada como papel, como si no hubiera soldados allí, dividiéndose 16 kilómetros de profundidad. La doctrina de defensa de Rusia en esta región dependía completamente de bases de apoyo de fuego integrales. Pero cuando el cerebro de estas bases fue silenciado, la fuerza bruta se volvió sin sentido. El estado de ánimo predominante en los medios rusos en este momento va mucho más allá de una simple preocupación. Es puro pánico. Los blogueros militares rusos están compartiendo información aterradora de sus fuentes en el terreno sin censura. Los equipos de reconocimiento y sabotaje ucranianos han infiltrado y perforado no solo las líneas del frente de las defensas rusas, sino que también han penetrado 20 kilómetros detrás de ellas. Considere esto, 20 kilómetros detrás de la línea del frente significa la zona segura donde se encuentran las baterías de artillería, los depósitos de municiones, los hospitales de campaña e incluso los centros de mando de división.
El hecho de que las fuerzas especiales ucranianas pudieran ser detectadas a esta profundidad sin encontrar ninguna resistencia organizada muestra que la línea del frente rusa no solo ha sido violada, sino completamente desactivada. La línea de defensa de Rusia no se ha desvanecido físicamente, se ha colapsado sistémicamente. Las brigadas 36ª y 5ª rusas en el área están enfrentando el escenario más aterrador de la guerra moderna, siendo rodeadas y cegadas. Aunque el Estado Mayor General de Ucrania aún no ha hecho una confirmación oficial para garantizar la seguridad operativa, las imágenes del campo y el caos en el lado ruso prueban la gravedad de la situación. La defensa rusa se está desmoronando ante el avance blindado ucraniano porque no pueden coordinarse. Cuando una línea de trincheras es atacada, la trinchera al lado no está al tanto. Cuando se solicita apoyo de artillería, no se pueden comunicar las coordenadas. Para una fuerza que afirma ser el segundo ejército del mundo, esto es una parálisis estratégica y una absoluta vergüenza. Entonces, después de meses de guerra de trincheras, ¿por qué colapsó tan dramáticamente la defensa rusa reforzada con fortificaciones de concreto en 24 horas? La causa principal de este colapso repentino no fue ni un nuevo tanque de la OTAN ni un sistema de misiles secreto. Fue una operación tecnológica de desconexión. Los terminales de Starlink que Rusia había adquirido en el mercado negro eludiendo las sanciones internacionales y que consideraba críticos para el mando y control en la línea del frente, fueron bloqueados por una operación conjunta entre Ucrania y sus aliados occidentales, cortando instantáneamente la cadena de mando rusa. Este incidente es el ejemplo más impactante y brutal de asimetría tecnológica. Irónicamente, el ejército ruso, que había gastado miles de millones de dólares en sus propios sistemas de comunicación seguros, no logró establecerlos eficazmente en el campo y se volvió dependiente de la tecnología de su enemigo, concretamente de la red de satélites Starlink de Elon Musk. Estos terminales eran el único salvavidas que permitía a la artillería rusa apuntar a los pilotos de drones para transmitir imágenes y a los comandantes dar órdenes. El momento en que se activó ese interruptor de apagado, decenas de miles de soldados rusos fueron sumidos en la oscuridad digital. Ya no podían ver las imágenes del dron que venían desde arriba ni comunicarse con las unidades vecinas. El ejército ucraniano convirtió este momento de caos, cuando los rusos estaban desconectados y no sabían qué hacer, en una oportunidad con un tiempo perfecto y un oportunismo implacable. Un enemigo cegado no puede montar una defensa organizada. Lo que hizo Ucrania fue apagar las luces e irrumpir en la habitación con gafas de visión nocturna. Para los soldados rusos, la guerra retrocedió instantáneamente de un conflicto moderno, impulsado por datos a un caos del siglo XIX, donde la comunicación se hacía gritando y las órdenes se entregaban a paso de tortuga. Esta ceguera tecnológica mostró al mundo cuán exageradas eran las capacidades de guerra electrónica de Rusia y cuán dependientes son en realidad de la tecnología occidental. La afirmación de ser una superpotencia, que no podía establecer su propio Internet militar independiente, que no podía ver su propio territorio con sus propios satélites, se desvaneció en el momento en que aparecieron las palabras "sin señal" en la pantalla de Starlink. Rusia se convirtió en víctima de su propia insuficiencia tecnológica y está pagando el precio con sangre y tierra en el campo de batalla. La tragedia y la ceguera táctica causada por la ruptura en la comunicación alcanzaron su forma más dolorosa y sin sentido en el pueblo de Ternópil. Los generales en Moscú o aquellos en el centro de mando regional estaban tan ajenos a la situación real en el terreno, tan desconectados, que aún ordenaban a sus tropas avanzar. Los comandantes de campo rusos, desconectados de la comunicación y habiendo perdido completamente la conciencia situacional, enviaron a sus soldados a una misión suicida a Ternópil, un pueblo que había perdido todo valor estratégico, solo para plantar la bandera e informar de éxito a sus superiores. La defensa ucraniana estaba esperando a estas unidades, que avanzaban a ciegas, casi como un rebaño de ovejas. Este ataque descoordinado, sin apoyo y desinformado, fue rápidamente y fácilmente neutralizado por ametralladoras, morteros y francotiradores ucranianos. Los soldados rusos quedaron atónitos por lo que les había sucedido, porque la artillería que se suponía debía apoyarlos estaba en silencio, incapaz de recibir coordenadas. Los drones de reconocimiento que deberían haberles advertido sobre los puntos de emboscada enemigos estaban ciegos porque no podían transmitir datos. El resultado fue una derrota completa y humillación. Tras este ataque ruso fallido y desesperado en dirección a la cercana Boikov, las fuerzas ucranianas aprovecharon la oportunidad y lanzaron inesperadamente un contraataque, liberando completamente Ternópil. Pero más importante aún fue el destino de la guarnición rusa atrapada alrededor del pueblo.
En lugar de lanzar bombas sobre ellos, se utilizaron drones ucranianos como un arma psicológica de destrucción. Se hicieron anuncios por altavoces. Ríndanse, sus comandantes los han abandonado, Moscú los ha olvidado. Y los soldados rusos, agotados por este flujo interminable de órdenes sin sentido, congelados, hambrientos y abandonados a la muerte por sus líderes, eligieron deponer las armas y rendirse en masa. Este es el momento en que la moral de un ejército se agota antes que su munición física. Esta es la prueba más concreta de que los soldados rusos ya no creen en las mentiras de victoria del Kremlin y no quieren morir por espectáculos de plantar banderas sin sentido. Ternúvat pasó a la historia como un monumento a la incompetencia del mando ruso. El desastre no se limita al frente sur, las estepas de Zaporilla. En el norte, en la frontera de Kharkov, se está desarrollando una situación similar de aplastamiento. La famosa 18ª División, que Vladimir Putin envió a la región con gran propaganda y ceremonias pomposas, diciendo: estableceremos una zona de amortiguamiento para proteger el territorio ruso. Ahora está en medio de una crisis existencial, una batalla por la supervivencia. Las condiciones invernales, es decir, el famoso general invierno, el mayor aliado de Rusia a lo largo de la historia, esta vez está luchando contra Rusia y junto a Ucrania. Pero aún más mortal y helador que el frío es ese mismo silencio digital. La logística es el alma de la guerra, es el estómago de un ejército. Sin embargo, ¿qué camión entregará municiones a qué batallón? ¿Qué escuadrón recibirá comidas calientes o combustible se coordina a través de la comunicación digital y el flujo de datos en tiempo real? La interrupción de Starlink bloqueó las arterias logísticas en el frente de Kharkov, cortando la línea vital de la 18ª División. Cerca del pueblo de Chujunivka, los soldados rusos, temblando en sus vehículos blindados sin combustible en el frío helado, no pueden recibir órdenes de retirada ni pedir apoyo. Bajo la presión constante de la artillería ucraniana y los drones FPV, están completamente aislados y abandonados a su suerte. Informes de campo y conversaciones de radio filtradas confirman que los soldados rusos, sin apoyo ni comunicación en Chujunivka, luchando contra la hipotermia y el hambre, están comenzando a rendirse en grupos, incapaces de soportar la presión ucraniana por más tiempo. La zona de amortiguamiento de Rusia se ha convertido en una zona de muerte para los soldados rusos, un cementerio congelado. Están perdiendo los pueblos que capturaron uno por uno porque ya no tienen la fuerza coordinada ni la voluntad unida para mantener la línea de defensa. No importa cuán poderosa pueda parecer la 18ª División en papel, en realidad es como un gigante ciego, y las ágiles unidades conectadas de Ucrania le están cortando las piernas una por una, derribándola. La derrota militar y logística en el terreno es la cara visible de una catástrofe estratégica más amplia, un colapso masivo. El derramamiento de sangre y la ruptura de comunicación en las líneas del frente se han extendido a los estantes de los supermercados de Moscú, los boletines de propaganda de la televisión estatal y la credibilidad del Kremlin. La guerra ahora se libra no solo en las aldeas fronterizas de Belgorod, sino en las arterias de la economía rusa y en las carteras de los ciudadanos comunes. La promesa de protección del Estado está fallando, al igual que las líneas defensivas en el frente. La crisis de mano de obra de Rusia ha alcanzado un punto insostenible. Según evaluaciones reportadas por Bloomberg de funcionarios occidentales, Rusia sufrió aproximadamente 9.000 bajas más en el campo de batalla en Ucrania en enero de las que pudo reemplazar. Es un tema de serio debate cuánto tiempo puede continuar esta guerra de desgaste, una estructura militar con una capacidad decreciente para enviar nuevos soldados al frente y perdiendo miles de efectivos con cada intento de avanzar. Esta brecha en recursos humanos está sacudiendo profundamente la economía doméstica. Bajo la presión del gasto militar y las sanciones, los precios de los bienes de consumo diario están subiendo en el país. El dramático aumento del 425% en los precios de los pepinos y el déficit presupuestario proyectado de $73.000 millones para el año 2025 son indicadores de cuán rápidamente están erosionándose los estándares de vida de la gente. La economía de guerra está devorando la economía civil, y los movimientos asimétricos de Ucrania se están convirtiendo en una trampa geoeconómica perfecta que golpea al enemigo con su propio dinero. La máquina de propaganda rusa, buscando encubrir estas pérdidas físicas y económicas, se ha contradicho al cometer uno de los escándalos de comunicación más notables de la historia. Un ejército que pierde terreno en el campo de batalla no puede producir una victoria redibujando mapas en la mesa.
Las declaraciones del jefe del Estado Mayor General ruso, el general Gerasimov, de que hemos capturado Kupiansk, han sido refutadas por videos de destrucción filmados por sus propios soldados que se rebelaron frente a su equipo quemado. El Ministerio de Defensa ruso, en su anuncio oficial afirmando que el 30% de Mirnograd había sido capturado, cometió un escándalo evidente al presentar videos de Dimitrov de diciembre de 2025. Este nivel de incompetencia y cadena de mentiras no es un simple error de prensa. Es el colapso de la razón de Estado y la credibilidad institucional. Una administración que intenta vender la victoria a su propio pueblo y a los soldados en el frente con videos antiguos está alimentando un clima psicológico de motín con sus propias manos. Mientras los rusos intentan remendar sus líneas colapsadas con mentiras, Ucrania ha completado su jaque mate estratégico construyendo una fortaleza de defensa de $2.000 millones en el este. Esta estructura no es una línea de trincheras ordinaria, es una barrera masiva de alta tecnología integrada con dientes de dragón, áreas de ocultamiento para drones, vehículos terrestres autónomos no tripulados y drones FPV. Las 7.000 misiones de vehículos terrestres no tripulados realizadas solo en enero han hecho ineficaz la doctrina de asalto blindado rusa contra este muro tecnológico. Ucrania ha convertido cada centímetro cuadrado de su tierra en un laberinto mortal que engullirá vehículos blindados enemigos, estableciendo una infraestructura que sofocará posibles ataques rusos antes de que siquiera comiencen. Para una estructura que sangra económicamente con su infraestructura de comunicaciones colapsando, ciega militarmente y políticamente ahogándose en sus propias mentiras, romper esta línea de defensa exige un precio serio. El rápido cambio de manos de más de 460 kilómetros cuadrados en Zaporilla y los incendios de petróleo iluminando el cielo en Lugansk son prueba no solo de una victoria táctica regional, sino también de un cambio fundamental en la naturaleza de la guerra. El mundo ha sido testigo de cómo miles de millones de dólares en hardware militar resultaron inútiles frente al software civil y las redes asimétricas de drones. Un ejército invasor cuyas comunicaciones están cortadas, cuyas líneas de combustible están interrumpidas y cuyas defensas aéreas están cegadas, está condenado a colapsar bajo su propio inmenso peso. Esta nueva estrategia de estrangulamiento cibernético geopolítico, demostrada por Ucrania, ha invalidado todas las doctrinas de guerra basadas en la arrogancia del Kremlin. Una retaguardia segura para los invasores, una red logística funcional y una narrativa de victoria creíble ahora han desaparecido. El tiempo trabajará en contra de esta estructura pesada que colapsa bajo su propio peso. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.